El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Still Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más. Hola, Rantendragon aquí con un nuevo video y hoy les quiero hablar de algo que pues compete mucho a mí como profesional. ¿Por qué? Porque como recordarán yo he mencionado antes que de vocación yo soy escritor y traductor. De que yo estudié la carrera de lenguas en inglés con especialidad en traducción y literatura. Y que yo pues una de mis principales fuentes de ingresos es la traducción. Entonces, cuando había esta polémica, pues quise hacer un video al respecto porque yo sé de traducción. Y había mucha gente hablando sin saber, sobre todo mexicanos, defendiendo la decisión que tomó el equipo de doblaje de Dandadan, que es con respecto a la turborruca. Primero que nada, aclarar que me gusta usar turborruca porque me gusta y soy mexa. O sea, soy mexicano, hablo español mexicano y me gusta ese término. Y tengo que abrir diciendo que pues los que lo defienden su uso en el doblaje oficial están mal. O sea, es decir, pero Ranting, tú dices que te gusta usarlo, sí, extraoficialmente. ¿Por qué? Hay que entender una cosa cuando tú haces un doblaje, cuando tú haces una traducción. Si tú vas a distribuir a diferentes regiones, tienes que tomar en cuenta el lenguaje y las expresiones y los modismos de diferentes regiones y procurar un lenguaje que no conflictúe con ninguna de esas regiones. Por eso está el tan infame uso del español neutro. Mucha gente lo critica, pero justamente está diseñado para poder distribuir el mismo contenido en diferentes regiones sin tener que entrar en conflicto, sin tener que preocuparse por, oye, es que lo tradujiste así y eso en esta región suena mal, ¿no? Por ejemplo, en muchos lados el término dulce de leche se usa en lugar de cajeta y cajeta es un término algo ofensivo, incluso en algunas regiones. En Cuba el término papaya es un término ofensivo y ya ha tomado incluso influencia en otras regiones eso. Entonces hay términos que no están bien oídos en diferentes regiones o que no significan lo mismo en diferentes regiones o que simplemente la gente no los agarra, y uno de esos es ruca, que es una forma despectiva de referir a una anciana, a una vieja. Y ahí es donde empieza el problema con Turbo Baba, la Turbo Ruca, la Turbo Anciana, la Turbo Vieja. Y es que, pues, la Turbo Abuela es como también lo han traducido. Y pues es que el problema es que justamente no todos tienen la misma terminología. Pero que nada de aclarar. La razón por la que me gusta Turbo Ruca es justamente por el tono despectivo con el que se refiere a ella, porque no es un tema serio su nombre, y porque es el baba en este caso habla de una anciana de manera un tanto cuanto despectiva. En sí baba refiere a anciana, pero recordemos que los japoneses su forma de decir insultos generalmente es mucho como la intencionalidad de una palabra que a lo mejor no es necesariamente un insulto. Y justamente una de esas cosas es justamente baba significa anciana, también significa bruja, también significa, o sea, bruja como de bruja anciana, como lo que es una hag en la lengua inglesa, y también significa abuela, pero generalmente abuela es más bien más bien con los honoríficos, ¿no? El obasan, bachan, obachan. Ya con los honoríficos ya pasa a ser considerado como en el contexto de abuela, pero no es lo mismo, justamente por eso es que no me late el turbo abuela personalmente, no me gusta para referirse a este personaje, porque no es lo suficiente, para mi parecer, no es lo suficientemente agresivo hacia el personaje. Como dije antes, es un nombre que es hostil hacia ella, ¿no? Entonces se necesita hacer el énfasis en que no hay, bueno, no tanto hostil, sino irreverente hacia ella, en el contexto hay que tener a entender que no hay reverencia. Por eso a mí me gusta mucho usar el término turborruca, ¿no? Porque justamente es un término irreverente que va con el tono de Dandadan. Pero aquí es donde va, como dije antes, extraoficialmente, porque
hablo español mexicano y me gusta el español mexicano. Me gusta cómo suena, me gusta cómo va, pero ya profesionalmente tengo que tomar en cuenta el hecho de que en otras regiones no se usa así. Justamente lo cual me ha llevado a que, pues yo no soy un tesauro y lo que tienes que agarrar es un tesauro justamente para buscar a ver qué sinónimos de ruca, ¿no? Y buscar así los más que se acerquen a la despectividad, es lo que haría un traductor profesional. Sé lo que significa la palabra, ahora busco el sinónimo que más se acerque a la idea original. Yo no voy a agarrar un tesauro para este video, ni lo agarré antes del video, pero sí me acuerdo que hablándolo con varias personas que justamente son fans también del anime, algunos también del doblaje, llegamos con la conclusión de que lo que mejor le va no es turboabuela, sino es turbovieja. ¿Por qué? Porque resalta el hecho de que es anciana. Resalta el hecho de su vejez, de manera que no es reverente hacia ella. Abuela es reverente, anciana es reverente, pero turbo vieja es el que le queda mejor, porque aparte de que medio como que hace rima con el turbo, el vieja, hace mucho énfasis en el hecho de que es una anciana, pero no se le tiene nada de reverencia, justamente como lo haría Turbo Ruca, ¿no? Porque decimos, bueno, pero vas a criticar, propon una mejor solución, ¿no? Entonces propongo Turbo Vieja como lo que habría sido la elección de doblaje más apropiada, no Turbo Abuela, porque justamente muchos mexicanos dicen, pero es que Turbo Abuela no suena tan bien como Turbo Ruca. Sí, porque tú eres mexicano, sí, porque tú no lo ves desde la perspectiva de los otros, pero también es cierto que Turbo Abuela es mucho más reverente de lo necesario. Turbo Vieja no, y yo creo que no hay quien no entendiera el hecho de que están hablando de una anciana. Si es la turbo vieja, todos entienden que es una pinche anciana. Que es una anciana que no les cae bien a los personajes. Que de hecho es una amenaza para la sociedad en un principio. Porque justamente es una leyenda urbana considerada como peligrosa, ¿no? Y todo el tono irreverente de Dan Dadan, ¿no? Justamente incluso la conducta de la turborruca es totalmente irreverente. Todo el tono irreverente del manga sin caer en los modismos. Que es lo que generó la polémica. Como tal, Turborruca no está mal traducido. El problema es que es un modismo mexicano y tenemos que tomar en cuenta que México no es el centro del mundo, ni tampoco tampoco es el centro del lenguaje hispano. No somos nosotros los que decidimos que sí y que no del lenguaje hispano. Ningún país como tal lo decide. Ha habido muchos intentos por parte de tanto de México como de España de ser quien dicta lo que es el español correcto, y pues la verdad es que pues por algo han quedado en ridículo ambos países por ello. Por algo han quedado mal ambos países por ello, siendo así que la Real Academia de la Lengua Española al final ha tenido que empezar a ceder y aceptar la clasificación de algunas terminologías como modismos que no son del español de España, pero que sí son encontrados en el español de otros países, porque justamente como dije antes, han sido blanco de críticas y ridículos por el hecho de ser tan inflexibles en el pasado con la lengua española. En el pasado, en la actualidad ya se han tenido que flexibilizar más, como dije, porque la realidad les cayó encima y les dijo, no se puede hacer como tú lo dices, no puede ser tan estricto, no puede ser tan inflexible. Entonces ya han tenido que flexibilizarse más y empezar a adoptar el hecho de colocar terminologías, neologismos, modismos, marcando el contexto, ¿no? Diciendo, bueno, sí, esto no se usa en España, pero se usa en Argentina. O no se usa en España, pero se usa en Chile. O no se usa en España, pero se usa en México. O no se usa en España, pero se usa en el español de Estados Unidos, de lugares como lo es Miami. Porque sí, hay español de Estados Unidos y principalmente está influenciado por el español mexicano y el español cubano, y está encontrado en toda esta frontera sur y en zonas como Miami, todos estos lugares básicamente donde se van inmigrantes legal o ilegalmente, incluyendo refugiados cubanos. Hay español de Estados Unidos. Y entonces la Real Academia de la Lengua Española ha tenido que aceptar el hecho de que pues... el español filipino ni se diga, el español filipino ni se diga, porque sí hay español en Filipinas, porque justamente fue colonia de España un tiempo. Entonces la Real Academia de la Lengua Española tiene que aceptar que España no es el centro del idioma, y empieza a adoptar ¿cómo decirlo?
este método de reconocer estos regionalismos como expresiones de estas regiones. Pero justamente es ahí también donde entra algo del español neutro y la importancia del español neutro. Si tú no vas a dirigirlo a un público meta que es de toda una región nada más, sino que vas a usar diferentes regiones, tienes que tomar en cuenta las expresiones de esas regiones y tienes que adoptar un español neutro, aunque te caiga gordo y aunque suene ridículo y aunque no te guste cómo suena emparedado, pero es que emparedado es lo más cercano que hay, porque hay gente que al emparedado le llama sándwich, hay gente que le llama sándwich, hay gente que le llama torta. Entonces, para hacértelo más fácil, emparedado, a la chingada. Es el español neutro, porque básicamente lo que hacen es agarrar un tesauro y buscarlo más cercano a que todos lo entiendan. Y sí, a veces sale mal, ¿no? Como es la salsa de tomate y la jalea, ¿no? Pero a veces sale mal, pero otras veces que sale bien. Y generalmente cuando sale bien es cuando justamente te pones muy atento y muy cauteloso y dices, no, es que esto puede sonar mal en este y esto puede sonar mal en este. Por eso, como dije, la conclusión a la que muchos llegamos es pues turbo vieja, ¿no? Hacer énfasis en lo vieja que está. Entonces esa es como la conclusión a la que llegamos, ¿no? Y muchos en otras partes de América Latina pues dijeron, pues es que Turbo Abuela es mejor que Turbo Ruca. Y sí lo es. O sea, aunque para los mexicanos no lo sea, para el resto de habla hispana lo es. Entonces es ahí donde se complica, como dije, a nivel personal, a nivel no profesional, a nivel de que yo no soy el que está haciendo el doblaje, me encanta Turbo Ruca. Nótese que yo Dan no lo consumí doblado, no me gusta el doblaje mucho ya, le perdí mucho el gusto por los malos hábitos en el doblaje que he ido observando. Los malos hábitos en la traducción que he ido observando desde que yo desde que yo pensaba en ser traductor observaba malos hábitos, entonces le fui perdiendo gusto al doblaje con el tiempo. Y actualmente ya digo, pues los vicios que estaban antes son cada vez peores. No me gusta mucho el doblaje ya, entonces yo veo las cosas en su idioma original. Pero yo también tampoco soy uno de esos así como inconscientes elitistas que dicen, es que si lo ves doblado eres pendejo. No, hay gente que lo ve doblado porque puta madre, güey, son bien pinches morros y no agarran bien los subtítulos. O hay gente que lo ve doblado porque pues puta madre, güey, no le gusta el idioma original y ya. Pero entonces por eso hablamos de que hay que tener un estándar más alto en la industria del doblaje y en la traducción. Estándar que desafortunadamente no quieren tener, ¿no? Y por eso es que cada vez más están pensando en reemplazarnos con inteligencias artificiales. Y qué bueno, ¿no? Porque pinche gente que no quiere subir su estándar y quieren seguir haciendo los mismos doblajes culeros, las mismas traducciones mal hechas, pues para que se les quite ahora ya nos dejaron sin trabajo a todos. No me enojo con las inteligencias artificiales ni con los clientes potenciales que se han decantado por la inteligencia artificial, sino por la falta de profesionalismo de muchos traductores en cuanto a los resultados que dan. Entonces, como decía, a mí en lo personal sí me gusta cómo suena Turbo Ruca, pero tomando en cuenta el resto de Latinoamérica y la actitud del resto de Latinoamérica, entiendo por qué no les parece y entiendo por qué, desde un punto de vista objetivo, los mexicanos están mal en esto. Porque los mexicanos están defendiendo algo que realmente como tal es una mala traducción. Es una mala traducción en el contexto de a quién va dirigido. Si fuera dirigido a solo México, ahí sí, Turbo Ruca está perfecto, le queda excelente, por eso me gusta. Si va dirigido exclusivamente a México el doblaje, que sí puedes hacer doblajes por regiones, pero generalmente es más caro, ¿no? Porque entonces tienes que sacar diferentes licencias y tienes que hacer diferentes producciones y pagarle a un traductor para que haga diferentes cosas. Entonces, sí puedes hacer un doblaje por regiones y así sí estaría, o sea, personalmente sigo, Turbo Ruca sí queda muy bien. Hay otros casos, por ejemplo el de Río, como odié el abuso de regionalismos en Río, y alguien me dijo que hay una versión sin regionalismos que no se usó en México, que es mejor. Pero la cosa es esa, también hay que tener cuidado con no pasarse mucho, con no usar demasiados mexicanismos. Pero Turbo Ruca queda bien para México. Si tú lo que quieres es transmitir únicamente en México ese doblaje, Turbo Ruca está excelente. Si lo que quieres es transmitir únicamente en México, y es donde entra el problema, es donde la gente de México parece no entender el problema, porque la verdad lo voy a decir así, la mayoría de los fans del doblaje en México son imbéciles. Una buena parte, no la mayoría, pero una buena parte de los otakus en México
son imbéciles. Por algo es que durante mucho tiempo la verdad sentía vergüenza de ser identificado con esas comunidades, porque me tocó interactuar con los más imbéciles de ambas. Y en el caso del doblaje, la gran mayoría son imbéciles, porque la gran mayoría de los que no éramos imbéciles nos fuimos saliendo por la frustración de ver cómo iba empeorando el doblaje. O sea, la gran mayoría de los que no éramos imbéciles fuimos abandonando el interés del doblaje porque veíamos que empeoraba cada vez más en lugar de mejorar. Entonces, por eso digo, muchos no lo entienden, porque la gran mayoría de los fans del doblaje y una buena parte de los otakus en México son imbéciles y no entienden el hecho de que, y realmente son no imbéciles, idiotas en el sentido más etimológico de la palabra, en el sentido de alguien que está tan ensimismado que no piensa. Porque justamente el idiota refería al como al ciudadano a pie, al ciudadano privado, al ciudadano particular, en un contexto en el cual se fue volviendo cada vez más de esta persona está ensimismada, de es él mismo y nadie más, de solo su opinión cuenta. Entonces, justamente eso es lo que llevó a que idiota fuera considerado como alguien de poca inteligencia, porque era como es alguien con quien no se puede razonar porque solo su opinión cuenta. Y eso es lo que pasa mucho con el fan del doblaje mexicano y con muchos, una buena parte, no mayoría afortunadamente aún, pero una buena parte de otakus mexicanos. Y también he de declarar, también por otras razones que se debe esto, porque entró mucho progre a ambos. O sea, la verdad el progresismo sí es una ideología. Es una ideología de lujo que los únicos que no son ricos y que la adoptan son los más imbéciles. Así lo voy a decir. La gente de más bajo intelecto es la que lo adopta sin que esté en una vida de lujos. Es lo que llaman un luxury ideology. Es una ideología, la verdad, una ideología para ricos que no es realista y no funciona. Por eso es que solo los ricos la pueden llevar a cabo, porque son los únicos que pueden llevar una vida disfuncional sin morirse. Y que solo de los que no son ricos, solo los más estúpidos la adoptan. Entonces, como entró mucho progresista a la comunidad del doblaje y a la comunidad otaku, por eso es que ya son una buena parte de la comunidad otaku y una gran mayoría de la comunidad de fans del doblaje son completos idiotas. Son completos idiotas en el sentido más etimológico de la palabra, como dije antes. Y debido a eso es que en México, hablo particularmente, en México. Y debido a eso es que el otaku mexa y el fan del doblaje mexa, bueno, el fan del doblaje en casi todos lados, o sea, porque los fans de doblaje ingleses son igual o peores, defienden unas cosas de la chingada. Defienden cosas ya atroces. Pero aquí estamos hablando de lo que es la turborruca y de por qué lo defienden los mexas. Y entonces para allá donde voy. Si tú lo hicieras para un doblaje exclusivamente para México, básicamente en español mexicano, exclusivo para el público mexicano, si tú no eres mexicano no te va a gustar. Y aparte de todo, ni siquiera tenemos la licencia para transmitirlo en tu país. Si lo estás viendo con un VPN, pues no es nuestro problema, pero pues no está hecho para gente que no sea de México. Si fueras honesto y dijeras, no, es que este es para México, este doblaje es para México, ahí sí Turborruca queda muy bien. Ahí sí Turborruca queda muy bien, porque no va a haber nadie que no sepa lo que es una ruca aquí en México. Pero cuando es fuera de México, ahí sí no queda bien, ahí sí no se debe hacer. Y está mal que lo hayan transmitido al resto de los países de habla hispana con un doblaje hecho muy pensado en México, con mexicanismos muy marcados como es Turborruca. Y yo sé que eso es algo común en el doblaje mexicano. Yo sé que eso es algo que de hecho ha generado polémicas con el doblaje mexicano, de que les da por usar mexicanismos. Y sí, está mal usar mexicanismos si el doblaje no es exclusivamente pensado en el público mexicano. Hay que tomar en cuenta el público meta cuando estás haciendo algo. Y las excusas de Lalo Garza, de que y muchos las defienden, incluso traductores y expertos defienden que Lalo Garza excusa con qué es lo que pidió el cliente, pues sí, es lo que pidió el cliente, pero alguien profesional como traductor, como profesional de la industria, también tiene el criterio suficiente para decirle al cliente, oye, tal vez esto no es una gran idea. Esa excusa de Lalo Garza, aparte de que ha habido como polémicas por cosas de que Lalo Garza ha dicho que son falsas,
incluyendo que algunos dicen que no es realmente cierto eso de qué es lo que pidió el cliente, de que en algunos casos Lalo Garza sí ha hecho como arbitrariedad y después, o sea, arbitrariamente decide algo, de manera arbitraria unilateral decide algo y luego le pide permiso al cliente y el cliente dice pues sí, bueno, y entonces el Lalo Garza crea artificialmente ese escudo de es lo que pidió el cliente porque el cliente lo permitió más que pedirlo. Justamente como dije, Lalo Garza ha tenido varias polémicas por lo poco profesional que es. Ese argumento es lo que pidió el cliente no significa que uno como traductor no pueda decirle al cliente si te requiere hacer más trabajo de tu parte y si generalmente dices al cliente lo que pida, ¿no? Y huevonamente no lo haces. Pero si no requiere hacer más trabajo de tu parte, y estás trabajando de buena fe y no eres un pendejo, sí es generalmente como que algo sabio el preguntarle al cliente, oye, ¿estás seguro? Porque esto es un modismo. Esto es un modismo. Y puede que no sea bien recibido en el resto de América Latina. Y el cliente ya dirá, no, sí, dale, hazlo así. O no, espérate, sí tienes razón. O sea, sí tienes que tomar en cuenta, básicamente, no corrijas todas las cagadas de los clientes, pero sí trata de que si notas que una cagada pueda ser muy cagada, decirle al cliente para evitar que después te eche la culpa a ti de que la cagaste. Así lo voy a decir. Es para evitarte problemas y por profesionalismo que si le dices al cliente así como, oye, espera, puede que esto no sea tan buena idea, ¿estás seguro? Y ya si el cliente te dice, sí, dale, tú dale, güey, tú turborruca, güey, suena chingón turborruca, ahí sí, dale, turborruca, pero te dice, oye, no, igual y sí estoy mal, ¿verdad? Pues ahí sí le dices así como, pues yo no soy tu jefe, yo no te voy a decir si estás bien o mal, pero por algo te pregunté. Tener la decencia de preguntarle al cliente si es importante cuando notas algo que pueda generar problemas. No necesariamente que esté mal, sino que pueda generar problemas o que pueda generarte una duda. Consultar con el cliente es importante, no nada más, el cliente lo dijo y a la chingada. Porque si no también pasa, por ejemplo, lo que pasó con Hora de Aventura, que en un tiempo tenías este doblaje de Jake, el cual sonaba lleno de modismos y que se hizo muy popular en México, pero que en otras regiones fue muy mal recibido. Y después cuando los de Cartoon Network le salieron al artista de voz con que hablara más neutro, el artista de voz le quitó totalmente la energía al personaje y ahora ninguna región estaba satisfecha, pero fue al cliente lo que pidió y el cliente así lo dijo y el cliente lo aprobó así. Y a nadie le gustó. O sea, al final, lo que solo les estaba gustando a los mexicanos acabó gustándole a nadie. Porque nadie le dijo al cliente, oye, güey, la estás cagando. Y a veces sí tienes que decirle al cliente, oye, güey, la estás cagando. Para no cargar tú con la culpa. Entonces ese argumento que da de Eduardo Garza de que al cliente lo que pide, solo los más pendejos se la tragan. Solo los más pendejos se la tragan. Hay mucha gente que está de acuerdo con él, que son profesionales o expertos, pero que en realidad la verdad yo pienso que no están entendiendo lo contraproducente que puede ser. O sea, son expertos a lo mejor en doblaje o en entretenimiento, pero créeme que no creo que sean expertos en traducción. Porque yo lo soy. Y sé que te arriesgas a quedar mal tú haciendo eso, y también sé que Lalo Garza en algunas ocasiones ha sido expuesto de que miente y no es lo que el cliente pidió. Aparte de todo, el cliente también tiene que tomar en cuenta el público meta, y si el cliente la caga, pues no porque el cliente la cague significa que está bien. Si el público meta está insatisfecho, el cliente también está mal. Y uno como artista de doblaje puede decir, sí, fue lo que me pidió el cliente, pero no como un escudo, sino como decir, pues ellos la cagaron. Y Lalo Garza lo usa como escudo. Por eso a mí no me cae bien. Lalo Garza. Y en general a mí no me cae bien casi nadie de los que están activos en el doblaje mexicano. Son la verdad bastante malos. Y muchos niegan el hecho de que existe una mafia en el doblaje, pero sí existe. No es tanto una mafia así como de conspiran en las sombras y lo cubran como criminales, sino que hablamos de un entorno en el cual se ha vuelto muy lleno de nepotismos y compadrazgos, porque es México. Y así es México. Lleno de nepotismo y compadrazgos.
Entonces sí, si no conoces a nadie y no tienes amiguismo con nadie, no avanzas en la industria del doblaje mexicano. Esa es una realidad amarga de la industria del doblaje mexicano. Hay gente que la niega, hay gente que defiende las malas prácticas de la industria del doblaje mexicano, pero yo no soy uno de esos. Yo no lo voy a defender, ¿por qué? Porque gracias a ellos, justamente como dije antes, gracias a ellos la inteligencia artificial se ha vuelto algo cada vez más atractivo y nos va a dejar sin trabajo. No solo a los traductores, también a los artistas de voz, porque eventualmente lo que va a pasar es que van a usar la voz original en el idioma original y lo que van a hacer es pasarla por un sistema de inteligencia artificial que la pase a varios idiomas. Y entonces vas a tener, y yo pienso que eso está bastante bien, de hecho me gusta, pero pues va a dejar sin trabajo a mucha gente. Porque entonces lo que vas a tener es que vas a tener la voz original del personaje en japonés o en inglés o en español hablando en los otros idiomas, en lugar de que tengas un artista de voz para cada región. Y entonces los artistas de voz que se dedican exclusivamente a doblajes, que hay muchos en México y que hay algunos en Estados Unidos, no muchos, pero también hay bastantes en Estados Unidos que se dedican únicamente a doblaje, no a voz original, se van a quedar sin trabajo o van a batallar para conseguir trabajo. Y eso es porque la industria del doblaje y la industria de la traducción se llenó de gente nada profesional que ha hecho atractivo el reemplazarlos con inteligencia artificial. Y es gracias a cosas como esto de la turborruca. Por eso hice este video, porque realmente cosas como esta han enojado mucho al público de diferentes regiones y subsecuentemente a los clientes. Como dije, por eso le tienes que decir al cliente: oye, le estás cagando, porque si no después va a ir contra ti. Porque no puedes llegar como Lalo Garza y decir: no, así lo pidió el cliente, y defenderte con eso como escudo, porque el cliente va a decirte: ¿por qué no me dijiste que le estabas cagando? Porque sí, ante el público puedes usar eso de escudo. Ante el público puedes decir: ah, el cliente así lo pidió, si es una cagada es culpa del cliente. Sí, puedes argumentar eso ante el público. Pero cuando el cliente llegue contigo y te diga: la gente está insatisfecha, ¿por qué no me dijiste que le estabas cagando? Ahí ya te chingaste. Ahí sí no vas a tener escudito, porque no vas a tener a tu bola de pendejos que te están defendiendo. No. Ahí va a llegar el cliente y te va a decir: no me dices, si la próxima vez no me dices, te despido, güey. Si bien te va. Porque si es un cliente de mecha corta y te dice: ya no vuelvo a trabajar contigo. ¿Por qué? Porque no me dijiste que le estaba cagando y ahora el público está insatisfecho. No hagas eso. No te arriesgues a que justamente te digan: el público está absolutamente insatisfecho y tú no me dijiste que le estaba cagando. Eso es lo peor que puedes hacer como traductor, arriesgarte a que un cliente, y es más exigente en la industria justamente del entretenimiento, a que un cliente llegue y te diga eso. Muchos clientes confían en ti, también es una parte importante. El cliente a veces no lo pide, el cliente a veces lo permite, y es lo sospechoso con Lalo Garza, porque él es de esos de que dice: el cliente lo pidió. No, el cliente te dijo que hicieras las cosas bien. Ya saben cómo pasa, que se sobrecalienta esto y se apaga. Como decía, el cliente te pidió que hicieras las cosas bien y confió en ti. Es lo que me han dicho muchos traductores sobre Japón. Los clientes japoneses no llegan y te dicen: ponle modismos mexicanos. No, te dicen: tradúcelo de manera que suene natural. Confiamos en ti. Esa es la cosa, te dicen: tradúcelo de manera que suene natural. No te están diciendo: ponle modismos mexicanos, que es lo que se le critica, por ejemplo, mucho a Lalo Garza. Lalo Garza toma tradúcelo de manera natural como métele modismos, y por eso hace esas pendejadas. Pero los japoneses ni siquiera piensan en eso, que si modismos o cosas así, no lo toman en cuenta, no lo contemplan cuando te dicen eso. Te dicen: tradúcelo de manera natural. Y ya el hecho de que el equipo de localización decida bastardear las cosas es cosa del equipo de localización. Y por eso, cuando llegan los japoneses y le dicen: ¿cómo es que no me dijiste, güey? Ahora la gente se está quejando. Es porque justamente el equipo de localización, el equipo de traducción, no respetó el idioma original. Y no respetó el hecho de que podría ser mal visto en diferentes regiones lo que están haciendo. Irónicamente hay equipos de fansubs, equipos de scanlations y cosas así, que son mucho más profesionales que estos pendejos. Y por eso, como dije, por eso se ha vuelto tentador la inteligencia artificial en el campo del doblaje, del subtitulaje, de la traducción, de la localización, porque están viendo que tienen a gente sumamente poco profesional
haciendo ese trabajo, al punto de que hace poco, yo creo que le voy a hacer su propio video después de eso. Hace poco un mangaka, no me acuerdo de qué manga específicamente, por eso es que no le pienso hacer, aún no le he hecho un video exclusivo de ese tema y lo abordo aquí nada más rápido. Al punto de que hubo un mangaka que le pidió a un equipo de Scanlation no oficial, pirata en sus palabras, que tradujera un capítulo de su manga con su permiso para comparar con la traducción oficial. Y al final dijo, por favor pirateen mi manga, porque el equipo de Scanlation está haciendo mejor el trabajo. O sea, literalmente fue lo que dijo en las redes sociales. Por favor pirateen mi manga porque el equipo de Scanlation pirata está haciendo mejor el trabajo que el equipo oficial. Entonces, así de mal está la industria de la traducción, así de mal está la industria del doblaje, del subtitulaje, de la localización, que son campos de la traducción. Así de mal están por culpa de gente nada profesional y pendeja. Y por eso es que se tiene que abordar esto de que no, Turbo Ruca no estaba bien. No fue la decisión correcta de traducción. Por más que a los mexicanos no nos parezca esa realidad, es una realidad. Por más que a nosotros nos guste cómo suena Turbo Ruca, no fue la decisión correcta de traducción. No por otra cosa, sino por el hecho de que ese doblaje no iba dirigido únicamente a México. Si hubiera sido un doblaje exclusivo de México, ahí sí le queda excelente. Ahí sí, como dije, a mí me gusta usar Turbo Ruca porque yo no estoy haciendo un doblaje oficial, porque yo no estoy haciendo lo oficial, porque yo soy mexicano y porque es decisión personal, es mi gusto personal. Para México queda bien. Si fuera un doblaje exclusivo para México, queda bien. Pero al momento de que ya no es un doblaje exclusivo para México, sino para toda América Latina, o ya peor incluso, para todos los países hispanohablantes, ahí Turbo Ruca ya no es aceptable. Ya es un modismo mexicano, ya es un mexicanismo, ya se lo toman a mal los otros países hispanos. Ya no es aceptable, ya no está bien. Está perfecto cuando solo es para México. Cuando no es para México es cuando está muy mal. Y cualquier excusa que se genere está mal. ¿Por qué? Porque es negarse a la realidad de que el doblaje de México no es el doblaje de toda América Latina. De que México no es el núcleo de toda la habla hispana y mucho menos el núcleo del mundo. No somos los reyes del idioma español. No hay dueños del idioma español. No hay un idioma español que sea el único y perfecto, como es el mismo tipo de pendejada que justamente tienen las religiones abrámicas, ¿no? De mi religión es la única perfecta y verdadera y la tuya es caca y te voy a matar por eso. Esa mentalidad pendeja no se debería de tener en nada y mucho menos en el idioma. ¿Por qué? Porque no es así. Que hay cosas que en el idioma sean basura y que no sirvan o que no sean funcionales, sí existen y generalmente no son reconocidas justamente como válidas por el hecho de que generalmente son de origen artificial. Que las conlang sean un error, sí, es verdad también, pero no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando del doblaje. Estamos hablando de cómo hacer bien una traducción, de cómo ser profesional en una traducción, porque una fase del doblaje es la traducción del libreto, y ese es el campo en el que el doblaje vincula con mi carrera, vincula con mi profesión, y en el cual yo puedo decir, la están cagando. ¿Por qué? Porque el artista de voz no va a agarrar el libreto y va a decir, voy a meterle algo que no estaba, a menos que el resto del equipo de doblaje lo permita. Si el equipo de doblaje le dice, respetas el libreto como te lo dio el traductor, lo respetas como te lo dio el traductor, y entonces es la parte en la cual el traductor tiene la responsabilidad de no cagarla y de no meter Turbo Ruca cuando va dirigido a todo el resto de América Latina. Si va dirigido solo a México, adelante, es perfecto, ya lo dije. Bueno, eso es todo por hoy. Rantendrón se despide y que tengan un excelente día.